como sabéis, la dinámica siempre es la misma. Que aunque yo esté hablando no os pueda ver, si queréis participar, pues está el chat para comentar e incluso, bueno, podéis activar vuestro micrófono si queréis hacer algún tipo de apreciación o matización sobre lo que estamos presentando, pues adelante, ¿no? Bueno, esta va a ser la segunda clase del tercer laboratorio de creatividad y esta semana hemos enfocado la clase, o he decidido enfocar la clase a través de una reflexión sobre la ficción, que luego creo que, a fin de cuentas, con estas tres clases que vamos a tener antes del planteamiento del ejercicio, de la primera evaluación, ¿no? Más que dar unas pautas claras sobre algo que hay que hacer, porque ya como os adelanté, al 100% podríamos decir ya, ¿no? La de la dirección por la cual me gustaría enfocar el ejercicio de este año va a ser muy parecida a la del anterior laboratorio de creatividad, e incluso, como ya os decía la semana pasada, os invito a aquellos que queráis continuar con vuestro proyecto a que lo lleváis por esa línea, ¿no? Bueno, esto no lo he hablado con nadie más, ¿no? En el sentido de que, me refiero, lo he hablado con vosotros, pero no he hablado con el resto de personas del grupo Photographic, ¿no? Para entender si es algo que deberíamos hacer, pero yo estoy convencido de que creo que va a ser lo más apropiado y eso va a posibilitar, repitiendo algo que dije la semana pasada, que muchos de vosotros, pues, o bien empecéis algo de cero porque os apetece y eso es fantástico y es perfecto, pero también a aquellos que estáis con el gusanillo de intentar profundizar un poco más en capas de significación sobre aquello que estés haciendo, pues creo que también es justo, ¿no? Que tengáis vuestro espacio para poder mostrarlo aquí al resto de compañeros y bueno, dentro de que el margen de tiempo no es muy elevado, ya que somos muchos, pues que bueno, pues que podéis hacer o recibir alguna pequeña devolución por parte mía. Y bueno, sencillamente estas clases teóricas he intentado plantearlas a través de cuestiones que me interesan, ¿no? Si recordáis, hace 2 semanas creo que fue, hablamos de grandes retratistas que trabajaban con cámara de placas, y esta semana he estado pensándolo mucho y sobre todo en los viajes que hago ahora para trabajar, es como un momento para pensar en las clases de Group Photography. Me ha interesado hacer una reflexión sobre ciertas cuestiones que a mí me preocupan bastante en mi trabajo y que me apetecía compartir con vosotros, ¿no? Por ello he llamado a esta clase ficciones, ¿vale? Entonces, si os parece bien, voy a compartir el PDF y, bueno, como siempre, sabéis cuál es la dinámica. Si os apetece, pues nada, sencillamente subir en el chat y encender el micrófono y podemos comentar cualquier tipo de cosa, ¿vale? Para aquellos que ya vinisteis en mi taller de jardines imaginarios, voy a utilizar una pequeña introducción de algunos de los materiales o ideas que defendí ahí, que creo que son interesantes también para aquellos que no vinisteis al taller, que podáis también tener esa información y bueno, a fin de cuentas, como os decía, ese es un tema que a mí me preocupa bastante y que creo que, bueno, me apetecía bastante compartirlo con vosotros, ¿no? Y bueno, espero que os resulte interesante, ¿no? ¿Por qué le llamo ficciones, no? Hay como una noción bastante establecida, bastante popular. Justo esta semana vi por encima que habéis compartido en el chat del Group Photographic un vídeo o un link de un documental de Joan Fontcuberta. Y bueno, Joan Fontcuberta podría ser el autor clave que podríamos haber mencionado en esta sección de ficciones, pero bueno, como doy por sentado de que muchos de vosotros lo conocéis, he obviado recurrir a él, ¿no? Pero Fontcuberta es un maestro en esa noción de hablar de cómo popularmente tendemos a pensar que la fotografía es una herramienta vinculada con la realidad, con contar historias verídicas, y sin duda es así, aunque Fontcuberta
luego la utilice por esa otra dirección, ¿no? Que es la del engaño, ¿no? O la de la de ficcionalizar. Yo utilizo la fotografía también pensando en una noción de estar conectado con la realidad. Pero al mismo tiempo, la fotografía puede ser utilizada para ficcionalizar, ¿no? Para contar historias que pueden estar basadas en el engaño al espectador, como hace Fontcuberta, o sencillamente en imaginar otros mundos posibles, otros personajes que tienen un rol diferente al que tienen en la realidad y mostrarlos a través de una herramienta que tiende a ser interpretada por el espectador como real, ¿no? Y esta clase va a ir un poco por ahí, ¿no? Y vamos a relacionarla con ciertas nociones, ¿no? Esta es una idea que, como os decía, ya mostré en Jardines Imaginarios, pero que creo que, como repitiendo un poco lo que he dicho, creo que sería importante para aquellos que no vinisteis al taller, ¿no? Y para aquellos que vinisteis, creo que siempre es bueno refrescar la memoria, ¿no? Estas son una serie de ilustraciones o de dibujos que estuvieron hechos por, por- por un dibujante de a bordo y almirante de un barco que se llamaba el Gripper, que se llamaba Frederick William Beccheni. Y fue el primer barco que realizó una sesión de invierno o invernó en el transcurso de intentar llegar al Polo Norte. Y bueno, estas expediciones científicas o aventureras que se realizaron en el siglo, a mediados del siglo XIX y que tenían como fin intentar llegar al Polo Norte, son fascinantes, ¿no? Hay un libro que se llama Viaje al Polo Norte. Ahora busco el nombre del autor, que es maravilloso. Es un historiador especializado en los temas de expediciones científicas al Polo Norte y cuenta una historia absolutamente maravillosa, ¿no? De estas locuras y expediciones tan locas, es la palabra apropiada para nombrarlo, de gente que se iba durante meses y años a intentar llegar a un lugar con barcos de madera, sin ningún tipo de calefacción, sin ningún tipo de conocimiento de enfermedades como el escorbuto, ¿no? Y que provocaba una enfermedad terrible y una muerte terrible bueno, que acababan inevitablemente llegando a una zona del Polo Norte en el cual el hielo del invierno se congelaba y como en esta imagen dejaba el barco completamente varado y atrapado por el hielo durante varios meses, en los cuales, sumidos en la más completa oscuridad, pues los marineros tenían que sobrevivir, ¿no? En estas expediciones era bastante normal que siempre fuera un artista para registrar las escenas, ¿no? En este caso fue el almirante Frederick William Beccheni, que realizó una serie de 26 bocetos, los cuales luego una vez de vuelta al Londres del siglo XIX, fueron publicados en un libro que se llamaba, o un periódico que se llamaba el Journal of the Voyage of the Discovery of the Northwest Passage. Y bueno, lo interesante de esta historia es que estos bocetos son bastante desconocidos realmente, ¿no? Para el gran público. Y lo que muestran es una vivencia real donde el autor intentaba documentar, ser lo más, o mostrarse lo más cercano posible a la realidad sobre aquello que sucedió. Y en la realidad, ese barco estuvo parado durante X meses en el hielo. Ellos hicieron sus indagaciones o investigaciones en la zona y cuando el invierno empezó a terminar y el hielo empezó a liberar el barco, finalmente pudieron, mar abierto, como muestra esta imagen, seguir sus indagaciones y volver a tierra firme, ¿no? Esta expedición no llegó a encontrar el polo norte magnético, ¿no? Ahora, como os decía, os buscaré el nombre del autor porque es un libro fascinante para aquellos que estéis interesados en el tema. Eh,
Pocos años después, Caspar David Friedrich pinta este cuadro, que popularmente ha sido como el de hielo. eh, es una de las obras más representativas de Friedrich, que es la figura principal del movimiento romántico, que como ya os decía en Jardines Imaginarios se relaciona con un concepto muy interesante que yo admiro mucho, que me interesa mucho y que utilicé mucho en Jardines Imaginarios, que es el concepto de lo sublime, ¿no? Que es una cualidad estética que relaciona la naturaleza y el hombre a través de una naturaleza desbocada en la cual el ser humano eh, se encuentra enfrente de esta naturaleza y entiende la finitud de su vida eh, al enfrentarse a una situación de una naturaleza fuera de control, ¿no? Un ejemplo perfecto de lo que sería un sublime moderno sería contemplar las imágenes que estamos viendo ahora del volcán de La Palma, ¿no? Por ejemplo. Eh, Friedrich recurre a este concepto de lo sublime para pintar este cuadro que, como he dicho, popularmente es conocido como el Mar de Hielo, pero él lo llama originalmente como escena imaginaria en el mar Ártico, barca o naufragado entre masas de hielo a la deriva. Y es interesante porque este cuadro está inspirado en esos dibujos que realizó Beceni, que muestran el, el viaje en el Gripper y en el otro barco que se llama Leda. Y bueno, Friedrich se toma la licencia poética o libertad de representar ese barco hundido en el hielo, pero lo que está haciendo es ficcionalizar, es una mentira, ¿no? Ese barco nunca se hundió. Ese barco, como parece aquí, apareció encallado en el hielo, porque era inevitable que eso sucediera, pero en la realidad eso nunca sucedió, ¿no? Ese barco, después del invierno, como os he dicho, volvió otra vez a continuar su camino. Eso es interesante, ¿no? Porque ahí empezamos por esas reflexiones que van a llevar un poco esta primera parte de la clase, ¿no? Cómo a la pintura o a otras disciplinas artísticas se les permite bastante esa noción de ficcionalizar, ¿no? De contar historias que no tienen por qué estar vinculadas con la realidad, pero pero que, que, bueno, que están permitidas en el artista, ¿no? Pero en cambio con la fotografía parece como que cuando uno tiende a ficcionalizar o a no estar ligado a la realidad o a la verdad, eso puede ser muy polémico, ¿no? Y un ejemplo perfecto es las casi anuales polémicas que hay con el WordPress Photo y esa noción de los retoques que se hacen, de las manipulaciones que se hacen de las imágenes para contar una historia, cuando a fin de cuentas, eso puede ser otra clase, ¿no? Cuando a fin de cuentas la fotografía pues es una herramienta para expresar emociones, ¿no? Y una visión subjetiva, ¿no? A ese respecto, volviendo al naufragio, ¿no? de Friedrich, Esperanza Guillén, que es una autora muy interesante, especializada en temas relacionados con lo sublime y en este caso con naufragios marítimos representados en pinturas a lo largo de la historia del arte, dice una frase muy interesante sobre esta noción. Los desastres marítimos llevados al ámbito de lo artístico permiten afirmar la vigencia de Aristóteles sobre la diferencia entre arte e historia, mientras que la segunda presenta lo que ha sido, es decir, aquello que sucedió realmente, como la expedición del Gripper que representó Beceni. El arte refleja lo que podría ser o haber sido, ¿no? Esa noción de cómo el arte nos permite ficcionalizar de una forma u otra, ¿no? Y mostrar la realidad de una forma diferente, ¿no? Algo parecido, cambiando de disciplina, sucede o le está permitido a la literatura, ¿no? Un claro ejemplo de cómo multitud de historias escritas están basadas o por norma general, están basadas en el concepto de la ficción, ¿no? Y una frase a ese respecto, escrita por Vladimir Nabokov, que es el escritor de multitud de libros, pero su libro más conocido es Lolita,
que luego hay una película fantástica de Kubrick de los años 50. Vladimir Nabokov, en una de sus clases, dice lo siguiente, hablando sobre la literatura, ¿no? Y esa noción con la ficción. La literatura no nació el día que un chico llegó corriendo del valle neandertal gritando el lobo, con un enorme lobo gris pisándole los talones. La literatura nació el día que un chico llegó gritando el lobo, sin que les persiguiera ningún lobo. El que el pobre chaval acabara siendo devorado por un animal de verdad, por haber mentido tantas veces, es un mero accidente. Entre el lobo de la espesura y el lobo de la historia increíble hay un centelleante término medio. Ese término medio, ese prisma, es el arte de la literatura. Nabokov era un fantástico escritor y un fantástico profesor. Y este libro, Curso de Literatura Europea, recoge una transcripción completa de todas las clases que hizo en una universidad de Estados Unidos, no recuerdo el nombre, con un curso de literatura, ¿no? Y esta es una de esas reflexiones, ¿no? Esa noción de cómo la literatura, a fin de cuentas, se basa en la idea de bueno, no voy a decir de la mentira, ¿no? Vamos a llamarlo la idea de la ficción, ¿vale? Por otro lado, otra disciplina del mundo artístico que está plenamente ligada a la ficción y que el espectador cuando va a una sala de cine eh, o se sienta en una televisión en su sofá, lo hace con la plena convicción de que va a ser o se va a permitir las licencias de poder ser engañado, entre comillas, es el cine, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Como espectadores somos capaces de sentarnos en una mesa e ir sin ningún tipo de reparo, ¿no? Para que nos cuenten una historia que sabemos que no es real, pero como por contraposición con la fotografía hay como una noción a veces un poco más complicada, vamos a decirlo así. Eh, un ejemplo de ello es este fotograma de la llegada de un tren a la estación de la ciudad, que es, bueno, pues si no recuerdo mal, no sé si es la primera, pero es por lo menos una de las primeras grabaciones cinematográficas hechas por los hermanos Lumière, que data de finales del siglo XIX, donde hay una famosa leyenda urbana. Este es un corto no recuerdo, son 8 o 12 minutos de duración, no, mentira, de 50 segundos de duración, en la cual es un fotograma o un plano fijo grabado con un trípode de cómo llega un tren a la estación. Y bueno, aquí vemos el tren acercándose al plano, pero si viéramos la grabación por completo, veríamos cómo el tren atraviesa el plano, ¿no? Y la leyenda dice cómo los espectadores, al no estar acostumbrados a ver imágenes o movimientos, entraron en pavor al ver un tren acercándose hacia la pantalla y se levantaron asustados y se echaron para atrás pensando que el tren iba a atravesar la pantalla, ¿no? Otra vez esa capacidad, ¿no? De cómo algo que representa una cosa que parece real es entendida por el espectador como verdad, ¿no? Pero al mismo tiempo, dentro de que los hermanos Lumière tendían a contar historias, o breves historias, que tendían a estar más vinculadas con lo documental, con lo real, al mismo tiempo que los hermanos Lumière, surgió la figura de Georges Méliès, ¿no? Bueno, estos son algunos fotogramas de su famosa película Viaje a la Luna, ¿no? Que, si no recuerdo mal, es de 1902 y y que abre ese nuevo camino hacia el cine de ciencia ficción, ¿no? Y Méliès es el ejemplo perfecto, ¿no? De cómo el cine es una herramienta para contar sueños, ¿no? Para contar ficciones a través de una cámara cinematográfica o una sucesión de fotogramas que juegan con esa noción de la fantasía, ¿no?
y bueno, él abrió una puerta que luego ha sido explotada y sigue siendo explotada con muchísima fuerza, ¿no? Por este séptimo arte. Y bueno, esto quería que fuera una pequeña introducción para mostraros ahora una serie de trabajos que podría ser mucho más interminable. He hecho sencillamente una selección de 4 trabajos que me resultan interesantes, de fotógrafos que trabajan con esa noción de la ficción como parte esencial de su planteamiento, ¿vale? Em, Antes de ello, os muestro otra imagen que, que ya os he mostrado con antelación, con antelación, pero que creo que es un buen ejemplo, ¿no? De esa capacidad de la fotografía de contar verdades y que realmente son mentiras, ¿no? Esto es un autorretrato de Hippolyte Bayard, que uno de los primeros autorretratos de la historia de la fotografía, en la cual Hippolyte Bayard, no recuerdo el año, se retrató en la figura de un ahogado, ¿no? Hippolyte Bayard fue una de las figuras fundamentales en esa carrera de la inauguración o de la consolidación de la fotografía, ¿no? De cómo habían inventores, porque no eran fotógrafos aún, ¿no? Eran inventores y personas, inventores y, y empresarios, ¿no? A fin de cuentas, que inventores, empresarios y magos. Ese sería el culmen de quienes crearon la fotografía, ¿no? Gente que buscaba una oportunidad de hacer dinero, gente interesada, por supuesto, en la ciencia, y que hicieron una carrera contrarreloj por intentar ese procedimiento que ya os conté en la primera clase del primer laboratorio de creatividad de la primera edición, de la cámara oscura, de intentar fijar esa imagen de la cámara oscura en una superficie fija, permanente, ¿no? Como hoy en día es, bueno, hoy en día no, hoy en día es la pantalla del ordenador, ¿no? Pero hasta hace pocas décadas era el papel fotográfico, ¿no? Hippolyte Bayard fue una de las figuras claves en esta carrera bueno, que desgraciadamente no fue reconocida por el gobierno francés como el inventor de la fotografía. Este fue eh, uf, se me ha olvidado el nombre, fue el señor Daguerre, perdón, y el señor Daguerre fue el que vendió la patente al gobierno francés y el gobierno francés le dio una pensión vitalicia y bueno, Hippolyte Bayard, como muestra de queja para eso, se representó como un ahogado y acompañó esta imagen fotográfica con este texto, ¿vale? Este cadáver que ven ustedes es el del señor Bayard, inventor del procedimiento que acaban ustedes de presenciar. Es decir, se fotografía con aquello que inventó él mismo, ¿no? Que fue la fotografía. O cuyos maravillosos resultados pronto presenciarán. Según mis conocimientos, este ingenioso e infatigable investigador ha trabajado durante unos 3 años para perfeccionar su invención. La academia, el rey y todos aquellos que han visto sus imágenes, que él mismo consideraba imperfectas, la han admirado como ustedes lo hacen en este momento. Esto le ha supuesto un gran honor, pero no le ha rendido ni un céntimo. El gobierno, que dio demasiado al señor Daguerre, declaró que nada podía hacer por el señor Bayard, y el desdichado decidió ahogarse. Oh veleidad de los asuntos humanos. Artistas, académicos y periodistas le prestaron atención durante mucho tiempo, pero ahora permanece en la morgue desde hace varios días y nadie la ha reconocido ni reclamado. Damas y caballeros, mejor será que pasen ustedes de largo por el temor a ofender su sentido del olfato, pues como pueden observar, el rostro y las manos del caballero empiezan a descomponerse. Pues el primer ejemplo de cómo la fotografía, al igual de lo que empezó a hacer años después Méliès con Viaje a la Luna, o años antes en el mundo, en el campo de la pintura y de la literatura, eh, el primer ejemplo de ficcionalizar con la fotografía, ¿no? Y bueno, como os decía, ahora os voy a mostrar una serie de
de trabajos fotográficos, de autores fotográficos que se basan en esta idea o que la idea base es la idea de jugar con la ficción, ¿no? Como una herramienta para trabajar, ¿no? Y lo voy a relacionar con las diferentes disciplinas que os he nombrado hasta ahora, ¿no? Con respecto a la relación de la fotografía con esa capacidad de ficcionalizar a modo cinematográfico, sin duda un ejemplo perfecto es el trabajo de Gregory Critson. Bueno, me imagino que muchos lo conoceréis y si no lo conocéis, pues os presento el trabajo es una pena porque es una persona muy, muy, muy conocida y siempre sabéis que intento ser como muy, muy exigente con la calidad de los archivos que os muestro y me ha decepcionado un poco lo que he encontrado en Internet, ¿no? Porque, bueno, si tenéis la oportunidad de ver el trabajo de Gregory Critson en directo, es una pasada, ¿no? Yo, por ejemplo, esta imagen la vi una vez hace muchos años en lo que en ese momento era no recuerdo ni cómo se llama el espacio, se llamaba, bueno, que se llama Fundación Caja Madrid, estaba en Madrid y era un espacio satélite del Museo Thyssen, que estaba muy cerca de la calle entre la Plaza Mayor y la Puerta del Sol. Y yo la primera vez que vi esta fotografía, bueno, casi me desmayo porque en directo es una pasada porque tiene una calidad óptica, porque está disparada con cámara de placas, es increíble, ¿no? Y bueno, Gregory Critson es una persona que juega siempre con esta noción de la ficción, eh, haciendo este tipo de representaciones que tienen mucho del mundo cinematográfico, ¿no? De autores como Steven Spielberg o David Lynch. Esto podría ser una combinación. Si coges a Spielberg y a Lynch y lo pones en una coctelera y lo mueves, podría salir algo parecido a esto, ¿no? Y el trabajo de Critson siempre juega con esta noción, ¿no? De, de, de algo que ha sucedido, pero que no entendemos muy bien qué es. Siempre he representado una clase media americana en zonas de suburbios, en la cual incluso a lo mejor podemos decir que hay incluso una repetición estereotipada de formas y modelos, pero que tienen un carácter muy hipnótico, ¿no? E incluso, ya os digo que estas imágenes que os estoy mostrando ahora, incluso vosotros las veréis por Jitsi y tendrán incluso menos calidad, ¿no? No hacen justicia a ver, a ver las copias de Critson en directo, ¿no? Pero él maneja muy bien esa noción de personajes en su soledad, aunque parezcan acompañados, siempre están en su soledad, siempre con miradas indirectas que nunca miran a cámara y con unas construcciones de sets bueno, que son propias del mundo del cine, ¿no? Por ejemplo, esta mujer es Julianne Moore, la famosa actriz estadounidense, ¿no? Y las imágenes de Critson implican sets montados y construidos completamente con la iluminación del cine y con un equipo y con una crew que puede ser de llegar a las 20 o 50 personas ocupadas en la creación de una simple imagen fotográfica, ¿no? Y, bueno, con esta capacidad muy hipnótica que ya mencionábamos bueno, que bebe mucho del cine, ¿no? Pero juega mucho más con una noción más interesante, ¿no? Que es, no sabemos, no sabemos por qué esta mujer está en el suelo y no sabemos qué va a hacer esta mujer al ver este felpudo que parece que está como escondiendo algo debajo, ¿no? Tiene también mucho de una forma diferente a Philip Lorca di Corcha, que si recordáis os lo mostré en algún momento durante los encuentros también, en nuestros encuentros también, ¿no? Y esa es un poco la diferencia entre el cine y la fotografía, ¿no? La fotografía ficcionalizada de autores como Di Corcha o Gregory Critson, ¿no? Este momento de fotograma plasmado en el cual no entendemos
cómo hemos llegado a esta situación y tampoco entendemos cómo se va a desarrollar esta situación, ¿no? Y eso da una mayor tensión a aquello que está sucediendo, ¿no? Y bueno, desde mi punto de vista, eh, no significa que sea mejor la fotografía del cine porque no estoy diciendo eso, pero lo lleva a una escala diferente, como mucho más enigmática, ¿no? En la cual, pues, las significaciones y los posibles desarrollos significativos de aquello que estamos representando quedan como mucho más abiertos para que el espectador, a través de su interpretación, pues, llegue a una conclusión, ¿no? Y es algo, una idea que hemos hablado muchas veces, ¿no? De cómo, si eres capaz de crear en una imagen, si eres capaz de hacer que la persona que está viendo esto se plantee, ¿no? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cómo han llegado esos personajes aquí? ¿Qué, mm, cuál es el significado? ¿Qué encierra ello? Si hay un cuestionamiento, si hay una serie de preguntas, sin duda eso es una parte fundamental del trabajo, ¿no? Y bueno, Critson en ese sentido se maneja de una forma absolutamente magistral en ese terreno, ¿no? Y bueno, como vemos, puede ser como un ápice negativo, puede ser incluso un poco repetitivo en ciertas fórmulas, pero bueno, son unas construcciones como pensadas al detalle, en la cual te das cuenta de que Knudsen está con su cámara de medio formato, o de gran formato, perdón, pero detrás de él hay una escenógrafa, y personas pensando dónde están todos los elementos, un equipo de mucha gente trabajando para crear esas escenas, ¿no? Como por ejemplo, bueno, crear sencillamente lluvia, ¿no? Si no es un rodaje, ¿no? Es difícil controlar las condiciones atmosféricas para llegar a este punto de producción y de inversión. Y bueno, muy hipnótico su trabajo y yo ahora no tanto, pero en algunos momentos de mi vida lo he admirado mucho, lo he admirado mucho. E insisto que no es lo mismo verlo en la pantalla de un ordenador que verlo en directo bueno, en una copia impresa y en la y en una sala de una galería. Vale. Em, igual que que al mundo de la literatura y al mundo del cine y de la pintura le es permitido ficcionalizar de una forma muy libre, sin que haya ningún tipo de cuestionamiento, porque aunque muchos de vosotros no los tengáis, aunque algunos de vosotros no los tengáis, quizás una gran mayoría utiliza la fotografía bajo una noción de verdad, ¿no? Y dentro de ese campo de la fotografía, si hay una rama de la fotografía a la que siempre se le ha permitido jugar más con la noción de lo fantástico, sin duda es a la fotografía de moda, ¿no? Y bueno, multitud de editoriales de moda, sobre todo con aquella fotografía que empezó a desarrollarse en los años 70, eh, se construía o se basaba en esta idea de la ficción, ¿no? Y el ejemplo más sublime de ello, y más claro, es Helmut Newton, ¿no? El fotógrafo, eh, él es australiano-alemán, ¿no? Es al revés, alemán-australiano. Y bueno, Helmut Newton es el ejemplo perfecto, ¿no? De esta capacidad de ficcionalizar y de cómo uno puede construir historias que plásticamente son interesantes, pero que están muy ligadas a nociones como la sexualidad, el sadomasoquismo, el cambio de rol de la mujer, aunque en este caso aparece como sumisa, pero para Newton siempre son como mujeres como muy masculinizadas y teniendo un rol como muy
muy activo de control de su sexualidad. Y sencillamente os quería poner 3 imágenes de Newton, que es un artista como un autor mucho más conocido que quizás ya conocía eso, que incluso habéis visto en otras clases con Charlie, pero lo quería mostrar como un ejemplo claro de esta noción del uso de la sexualidad y de la fantasía en el mundo de la moda, porque a fin de cuentas la moda siempre juega con esta noción del mostrar algo, un anhelo de aquello que nos gustaría ser, ¿no? La moda se basa en ese principio, desde mostrar la ropa hasta mostrar un ideal, ¿no? De aquello en lo que nos gustaría convertirnos, ¿no? E inevitablemente una noción muy relacionada con el mundo de la moda es la de los roles sexuales, ¿no? La del sexo. Y Newton es un ejemplo, pero quería compartiros otro autor mucho más contemporáneo que quizás no conocíais en esta idea que siempre muestro yo de intentaros mostrar los nombres como más recientes, más a lo mejor fuera de ese contexto clásico, pero que juega con nociones muy parecidas a las de Newton, ¿no? Y es un fotógrafo que a mí me encanta, a mí me fascina, ¿no? Que es, no sé pronunciarlo, Thorbjørn Rotland, que, bueno, es un fotógrafo de moda que como Newton coquetea muchísimo con el mundo del arte. Su trabajo aparece en revistas como ID o como Vogue, pero puede estar en una galería en Paris Photo, que justo esta semana o estos días está empezando Paris Photo, ¿no? Y Thorbjørn Rotland juega mucho con esta noción de igual de la, de la sexualidad, ¿no? De aquello no permitido y aquello muy enigmático mostrado en imágenes donde él juega muchísimo él le encanta jugar con el fuera de plano, ¿no? Con cosas que suceden que no vemos, ¿no? Como por ejemplo, este niño o esta niña, ¿a quién está mirando, no? Y ese gesto hecho con ambas manos, hablan de una noción súper sexualizada que para la moralidad normal es lo no permitido, ¿no? Pero Rotland juega mucho con esas ideas, ¿no? De, de aquello que, bueno, que no está permitido, pero él es muy juguetón y lo utiliza para, para contar historias, ¿no? Para contar historias que no tienen por qué ser verdad, no tienen por qué ser algo real, ¿no? Pero donde él mezcla mucho esta noción del contraste, siempre juega mucho con esos contrastes del fuera de plano, que ya hemos visto en la anterior imagen, como se veía aquí, y esa noción también del contraste entre la sexualización y, y mostrar la juventud más plena y más pura de, de un cuerpo masculino o femenino con la vejez, ¿no? O roles como la homosexualidad, eh, nociones contradictorias, ¿no? Como la de poner un cúter cerca de la barriga de una mujer embarazada. Y esa noción siempre de decir, bueno, tienen incluso un ápice de provocación, pero que igual que podrían ser fotogramas de una película o pinturas, no significa que tengan que ser reales, ¿no? Son sencillamente construcciones que buscan una reacción en el espectador, ¿no? Nada más, ¿no? Y todo muy relacionado con el mundo de la moda. Por ejemplo, es un editorial para la revista ID con esta modelo que no recuerdo su nombre, que es una modelo muy famosa, que es una de las protagonistas de una película fantástica que a mí me encanta, que se llama The Neon Demon o el demonio de neón, pues lo trabajamos en castellano, que juega mucho con estas nociones a través de cambios generacionales, sumisión, sexualidad, de todo siendo puras ficciones, ¿no? Que no son reales, son actores y modelos representando diferentes roles, pero que nos crean una sensación muy extraña porque
porque vinculamos lo que sucede con la realidad, ¿no? Y ese es el poder de Rothland, ¿no? Muy, muy juguetón y muy, muy turbio lo que hace este señor, ¿no? Con estas cosas tan simbólicas y creepy que, bueno, a mí me vuelven loco, a mí me gustan mucho, ¿no? Como esta chica tan sexy, tan guapa, subida en un árbol, ¿no? Con coletas, como... Siempre juega con ideas como también muy cinematográfico todo, ¿no? Como una chica con coletas, adolescente, subida en la casita de un árbol y todo súper sexualizado, pero de una forma iba a decir sutil, a veces no es sutil para nada, ¿no? Pero tan turbio y manejando la tensión de una forma tan poco escrupulosa, ¿no? Porque es un tipo como muy, muy poco escrupuloso para... A mí como me encantaría hacer estas cosas, pero tengo una moralidad que me hace como ser como mucho más cuidadoso con las cosas que hago. Y luego, no sé, es un cachondo mental, ¿no? Como que es capaz de mostrar unas rodillas con estas cosas y las significaciones que hay detrás es como... Es un máquina. A mí me encanta lo que hace, ¿no? No sé, estoy muy obsesionado con hacer algo que el otro día descubrí esta imagen y es algo que tengo en mi mente desde hace tiempo. Hacer algo que va por esta dirección, ¿no? Bueno, un loco, estas cosas, ¿no? Como, esto me parece una imagen increíble, pero como que me encantaría hacerla, pero me daría vergüenza decirle a alguien, ¿me dejas a tu hijo para que él le baje los pantalones y lo ponga como si lo estuvieran llevando a algún sitio? Claro, hay esa ambigüedad de, ¿qué está sucediendo aquí? Son los padres que porque se ha portado mal y lo están arrastrando y casualmente le han quitado también el pantalón, o, o tiene un ápice de pederastia y sexualización de un cuerpo que obviamente está presente, ¿no? Él juega mucho con estos enigmas que hacen que sean como súper, bueno, pues tus ojos se quedan en la imagen y te creas sensaciones súper contradictorias, ¿no? Y luego con una técnica súper depurada, bien iluminado, un puto genio, un puto genio. Y esa idea siempre del fuera de foco que es tan común en su trabajo. Y bueno, una ficción, este es el ejemplo perfecto, ¿no? De esa capacidad bueno, de crear sensaciones en el espectador que no tienen por qué ser verdad, ¿no? Este tipo no tiene por qué significar que sea un pederasta ni una mala persona, ¿no? Tiene su trabajo artístico. Bueno, pues Theodore Rothland, muy sexual todo, muy, muy sexual. Vale. En esta línea a mitad de camino entre lo cinematográfico y el mundo de la moda, aunque, aunque no diremos que Juno Calypso es una fotógrafa de moda, ¿no? Es una fotógrafa que trabaja en el ámbito artístico. Eh, bueno, encontramos el trabajo, ya he dicho su nombre, ¿no? De Juno Calypso, ¿no? Que es una chica muy joven que tendrá 30 y pocos años, que ella trabaja mucho con una noción también muy cinematográfica, como he dicho, y del mundo de la moda, de creando mundos irreales a través de un alter ego que ella se crea, que creo que se llama Joyce, en la cual ella se autorrepresenta a sí misma eh, siempre en este tipo de sets o espacios que son moteles estadounidenses a los cuales ella viaja y alquila habitaciones, lugares de esos de donde hacen para honeymoon, de luna de miel de clase media americana, donde te puedes encontrar una bañera como con forma de corazón y donde ella se encierra durante una semana y está fotografiándose
con estas nociones donde juega mucho con la feminidad, con lo simbólico, bueno, para otra vez ficcionalizar, ¿no? A fin de cuentas, lo que está haciendo es eh, crearse un personaje y contar una historia de cómo sería este personaje, ¿no? Moviéndose en estos entornos que siempre juegan con esta noción del rosa, de lo irreal. Parece que tiene algo como de medio sueño, ¿no? Tiene algo como también como muy lynchiano, ¿no? De, de algo que parece que un set de cinematográfico y al mismo tiempo como muy turbio, pero muy sexy, ¿no? Como da ganas de estar con esa habitación con ella, ¿no? Pero parece como medio mentira al mismo tiempo. Y es esa capacidad de otra vez, de ficcionalizar y de contar cosas extrañas y turbias que no tienen por qué tener un mensaje que a fin de cuentas es lo que pretendo con esta clase, ¿no? Entender que, que podemos contar cosas que no tienen por qué ser verdad, ¿no? Que pueden estar basadas en nuestra pura imaginación y en una pura construcción que queremos hacer, ¿no? Y eso creo que es una idea bastante importante a trabajar, ¿no? El que no tenemos por qué buscar temas constantemente conectados con la realidad, sino bueno, que tenemos la imaginación para poder contar las historias como queramos. Bueno, siempre jugando con estas, no sé, todo, todo muy extraño, todo muy extraño, pero muy interesante y muy bien fotografiado. Vale. Y para concluir con esta noción de la ficción, ¿no? Del imaginar otros posibles, ¿no? Os pongo otro ejemplo ya puramente enfocado en el trabajo, en el ámbito más artístico, pero que también tiene muchas nociones ligadas con lo cinematográfico, ¿no? Que es el trabajo de James Cassevere, ¿no? Que es un artista que empezó a trabajar en los años 70, años 80, eh, y que se puede vincular con este movimiento de artistas que era la Pictures Generation, que es un grupo de artistas que surgieron entre los 70 y los 80 a raíz de una exposición que se llamaba Pictures y que sucedió en una galería que se llamaba el Artist Space de Nueva York, y que esta exposición reflexionaba en el trabajo de fotógrafos que se apropiaban de los medios de masas como el cine y como la televisión o de las culturas pop para o bien reinterpretar esos trabajos cinematográficos o fotográficos creando trabajos basados en la idea del apropiacionismo, pero si no también basándoles en ideas de la cultura popular para realizar un apropiacionismo especial, ¿no? Y ese es un ejemplo de lo que hace James Cassevere, ¿no? Que crea estos mundos completamente hipnóticos que a mí me encantan, de casas inundadas. Y bueno, son construcciones hechas con cámara de placas también y como que bueno, que son puras ficciones, ¿no? Porque a fin de cuentas no son espacios reales, sino que son maquetas. Son maquetas construidas, no sé muy bien por quién, y que él no considera en sí como obras de arte, sino que son herramientas que él utiliza bueno, con esta noción de mezclar sueño con realidad y crear esta especie de espacio como metafísico con unas connotaciones como muy oníricas al mismo tiempo y, y bueno, y que no son verdad. Esa es la idea principal, ¿no? No significa que sean verdad, ¿no? Es
juega con una idea, con un sueño, para, con una herramienta que crea en el espectador la sensación de verdad, confundirlo. Y esa es la magia, ¿no? De lo que pretendía con esta, con esta clase de hoy, ¿no? De cómo la fotografía tiene la virtud de confundir tanto al espectador, ¿no? De hacerle creer no hacerle creer, ¿no? Pero de conectarle con la verdad. Si esto fuera una pintura sería increíble, pero sería diferente. Sería otra cosa. No es ni mejor ni peor. Pero al ser una fotografía tiene un poder de evocación mucho más extraño y mucho más poderoso para el espectador. Y bueno, esta ha sido la clase de hoy. Voy a poner el chat para que me digáis vuestros comentarios y vuestras impresiones. Y bueno. Bueno, si podéis enchufar las cámaras, podéis poner micrófonos también. Alfonso, muy buenas. Hola a todos. Hola. Bueno. Alfonso, la foto de la chica esa que estaba tumbada, también del agua, también era una maqueta, ¿no? Era una maqueta. Bueno, esa maqueta no, es un set es un espacio con 3 paredes y la cuarta pared es la cámara, iluminación y no hay techo. Sí, pero la que está la chica tumbada, que tiene reflejo en el agua y todo. Sí, es un espacio creado, pero un espacio que tendrá 5 metros por 5 metros, con una piscina llena de agua y la chica está metida en ese espacio, una fotografía. Lo que es el real es la chica. ¿La chica, perdón? Te digo que la chica sí que es real y lo demás es todo es simulado. Vale. Es simulado, pero está creado realmente. Sí. Es una actriz. Es de verdad y todo. Sí. No, pero si es que es de verdad. O sea, está diciendo que eso es un set, un decorado de cine que han aprovechado para hacer la foto. Ah, bueno, claro, es verdad, claro. Bueno, aprovechado, lo han creado para sí, bueno. Él crea todo, ¿no? Hay un documental, si os ha interesado su trabajo, hay un documental muy interesante, no recuerdo el nombre, pero si ponéis... olvidado su nombre, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama? Me he olvidado, ¿cómo es posible que se me haya olvidado? Gregory Critson. Si ponéis el Gregory Critson en YouTube, está un documental donde muestra su forma de trabajar y su proceso, súper interesante. Y bueno, para ver su metodología de trabajo y sus ideas y demás. Y bueno, y luego ver las copias en directo es una... Yo esa copia cuando la vi, flipé, me encantó. Como que me quedé muchos minutos viendo esa copia. Pero Critson, te estás refiriendo a Critson, ¿no? A Gregory Critson, sí. Gregory Critson, ¿cómo se escribe Critson ese? Pues C-R-E-W-D-S-O. Chico, ponerlo en el chat, en el esto. Ponlo en el mensaje, sí. A ver, ¿bajito alguien? Perdón, está mal escrito. Es así, es. CRW de Son. Alfonso, al hilo de esto, bueno, Eugenio Recuenco también ficcionaliza un montón, ¿no? Con su trabajo, estaría en esta línea, ¿no? De que trabaja para la moda. Claro, sin duda, sí. Bueno, por un momento pensaba en hacerla solamente de fotógrafos de moda. Ajá. Porque encima justo estaba haciendo ahora, es un tema en el que está como muy metido porque me han propuesto dar clases en el IED, en el máster de moda, y he hecho una asignatura de historia de la moda
Y ha sido muy interesante porque la verdad es que es un tema bastante más fascinante de lo que puede parecer en un principio. Y sí, Recuenco, por ejemplo, es un ejemplo perfecto de esta noción de idea construida, de fotografía construida, ¿no? De ficciones, ¿no? Recuenco se basa mucho... A ver, Recuenco dentro de la fotografía de España e internacional es una figura increíble, ¿no? Creo que Recuenco bebe de otras fuentes, ¿no? Como Tim Walker, no sé si lo conoces, Balta. Otro fotógrafo en el que creo que Recuenco se basa mucho, ¿no? Pero sí hay muy igual. Muy Bourdain también juega mucho con esa noción de ficcionar. Hay como muchos nombres muy interesantes en esa noción, ¿no? Y que bueno, son construcciones cinematográficas que son eso, son mini rodajes de 2 días para hacer una escena. En Albarracín estuvo de jurado y presentó un trabajo que no se ha visto, algo impresionante. Además, se presentó ahí una pantalla gigante de 2 chicas. Era un trabajo que me ha recordado todo este trabajo que nos has estado enseñando, el de Greu Kitson. Una pasada. Cuando salga eso es algo alucinante. Sí. Con 2 chicas como pintadas como con polvo de talco, algo que vamos, acojonante, pero acojonante. Y otra cosa que también me planteaba con esto también, en Albarracín estuvo Cristina de Midel y yo creo que dio con el tema, dio en el clavo con una noción que a mí me pareció súper importante con el tema del nuevo paradigma, ¿no? de la fotografía documental. Que ella decía que cuando veías, por ejemplo, en las noticias a un niño palestino tirando una piedra contra los policías israelíes, lo veías 1000 veces, al final pasabas, o sea, al final ya perdía interés, ¿no? Como espectador, esa imagen tan repetida, ¿no? Entonces, ella hablaba de eso, de darle esa vuelta a ese ficcionalizar, ¿no? Cómo trabaja ella y presentó un trabajo sobre los migrantes mexicanos que los trataba como héroes, ¿no? Que siempre se hablaba de cómo llegaban, pero ella, el trabajo que presentaba era como si fuesen unos héroes que consiguen llegar, ¿no? a la frontera, ¿no? Me pareció súper interesante el tema de ficcionalizar de esa manera, ¿no? Sí. Bueno, ella podría ser otra persona que podemos haber puesto perfectamente en esa clase, ¿no? El trabajo de Cristina de Midel, ¿no? Y eso incluso podría ser una continuación para la semana que viene, ¿no? En el sentido de estas polémicas por ejemplo, del WordPress Photo, ¿no? De cómo la noción de la documentación, de la fotografía documental y cómo el WordPress Photo utiliza unos parámetros de lo que es permitido y lo que no es permitido, de estas nociones morales de lo que es el periodismo, pero que luego son muy, bueno, pues muy debatibles al menos, ¿no? Porque está permitido el blanco y negro y no está permitido, no sé, el otro tipo de fotografía, la película infrarroja, ¿no? Para contar una historia, ¿no? Hay un trabajo muy potente, bueno, ya lo mostré en un momento hace mucho tiempo, algunos, bueno, a lo mejor la semana que viene lo muestro, de Richard Mosse, que juega con la cuestión del uso de película infrarroja y decir, bueno, ¿por qué yo no puedo contar una historia con película infrarroja, pero sí que está permitido contarla con película blanco y negro, ¿no? O porque el revelado en blanco y negro se permite y otro tipo de revelado con mayor contraste no, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y ahí es como Cristina de Midel juega mucho con esa idea, ¿no? Es decir, bueno, captar la atención contando las historias de una forma diferente para que sea novedoso, no, porque a fin de cuentas es lo que dices tú, que hay tantas imágenes y tantos vídeos de niños palestinos tirando piedras, ¿no? Que no crean sensación de atracción en el público, ¿no? Y son otras fórmulas de la fotografía documental que ahora están muy en boga, ¿no? De contar las historias de una forma completamente diferente. Eso podría ser un tema para poder hablar en el futuro también. Sí. ¿Te acuerdas del nombre del viaje, del libro que has
nombrado al principio de Viaje al Polo Norte del autor? ¿O? Bueno, luego lo pones en el grupo, en el WhatsApp, si te acuerdas. Y ahora luego lo busco. Eso es un libro fantástico. Es una maravilla, porque, como decía, me sale Ferguson, pero no es Ferguson. Ahora lo mando, lo pongo en el chat. Vale, genial. Pero es absolutamente recomendable. La mejor lectura que he hecho sobre el tema y sin caer en formalismos a veces del ensayo, ¿no? Que a mí me hacen que me cueste mucho leerlo. Súper amena la lectura y unas locuras increíbles. Si os gusta el tema, os va a gustar mucho. Gracias. Nada, a ti, que es muy bueno que estas cosas sucedan, que todos salemos más y eso hace que todo sea como mucho más dinámico. Y bueno, han sido solamente 4 trabajos, pero bueno, podríamos haber puesto una mayor selección. Me cuesta mucho decir qué 4 poner, porque hay tantas líneas de investigación en ese sentido y bueno, es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Para cuando uno fotografía, ¿no? Como una poderosa herramienta para contar cosas. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer algún tipo de apreciación más. Parece que no. Bueno, pues nada, como siempre, sabéis que está el chat y si alguien quiere hacer algún tipo de reflexión sobre lo dicho, estáis invitados y si no me equivoco, nos vemos la semana que viene otra vez, ¿no? La semana que viene nos vamos a ver. Y bueno, aún no tengo muy claro qué va a suceder, pero creo que ha sido un efecto rebote de lo que hemos visto hoy. Y mira, con las ideas que ha dado Balta podemos llevarlo a una dirección muy interesante en lo documental. No sé dónde lleva, pero bueno, lo investigaremos con pasión y bueno, como siempre, espero que os haya gustado y un placer que estéis todos aquí y bueno, nos vemos el jueves que viene. Gracias, hasta la semana que viene. Muy bien. Gracias. Venga, gracias. Buenas noches. Chao. Vale, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.